Y ahora en Mundo Agro vamos a hablar de una tecnología que se viene, si bien ya se está aplicando con una noción de bastante tiempo, fundamentalmente en Europa, el tratamiento de aguas que pueden haber quedado contaminadas por la utilización de diversos productos, particularmente por fitosanitarios, es evidentemente un problema y Bayer se está preocupando con este asunto a través de su sistema Fitobank. Vamos a saludar al ingeniero agrónomo Lisandro Martino, quien nos va a hablar del tema. Lisandro, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola Julio, buen día o buenas tardes y un saludo a toda la gente de Mundo Agro. ¿Todo bien por Bueno, acá? Lisandro, contanos qué es este sistema Fitobank. Bueno, mira Julio, te cuento. Fitovac es, digamos, la propuesta que tiene Bayer de cómo dimensionar y ejecutar lo que está muy desarrollado y conocido en el mundo como el concepto de camas biológicas. Una cama biológica, el objetivo principal que tiene es la degradación natural de los ingredientes activos que pueden llegar a quedar en los restos de agua de lavado, tanto sea de un equipo pulverizador, una mochila de aplicación o un avión, un aeroaplicador. Bien, este concepto, insistimos, viene muy desarrollado como un concepto de buenas prácticas agropecuarias en algunos países de punta, como por ejemplo en Europa, y ahora Bayer lo traslada con mucho peso aquí en la República Argentina. Sí, la verdad que en Europa hay alrededor de 4.000 Fitovacs instalados. Es una tecnología que también está muy desarrollada en Canadá principalmente. Y en lo que es Sudamérica, Chile y Bolivia tienen un poco el puntapié inicial. Chile de la mano de todo lo que es la industria vitivinícola, ya que muchos mercados de exportación de vinos principalmente, le solicitan tener un cuidado y digamos, eh, eh, cerrar un poco el ciclo de lo que son las aguas residuales que quedarían como descarte de lo que sería el lavado de un equipo pulverizador. En el caso de Bolivia, hay algunos también instalados en productores muy de punta, y bueno, nosotros desde Argentina estamos adaptando el concepto y ya desde el año 2015 venimos trabajando en lo que son los campos experimentales que hoy Bayer tiene, y hoy lo estamos lanzando como un proyecto para hacer en conjunto con los productores. Bien, ¿en qué consiste este sistema o esta cama biológica? ¿Cómo se instala? ¿Con qué criterio? ¿Cómo funciona? Bueno, Fitovac está formado por tres grandes componentes. El primer componente es una playa de lavado, es un sitio definido en donde nosotros vamos a lavar el implemento, ya sea un equipo de arrastre, una máquina autopropulsada o un avión aeroaplicador. En ese sitio lo vamos a lavar, vamos a hacer el enjuague del tanque y vamos a recuperar toda el agua hacia un tanque pulmón o un tanque buffer, a partir del cual yo voy a hacer los ciclos de riego de ese agua sobre la cama biológica. Esa cama biológica va a estar formada principalmente por el suelo del lugar, no hay ningún agregado de compostaje ni ninguna turba, es simplemente suelo del campo, del sitio donde está instalado el productor, mezclado en cierto porcentaje con materia orgánica, principalmente fardos digamos, residuos de cosecha de gramíneas. El objetivo principal es aprovechar la degradación natural que existe en el suelo de los ingredientes activos, desarrollado principalmente por los hongos, quienes son los que atacan y son los principales, digamos, desintegradores de los ingredientes activos que pueden quedar en forma residual en esa agua. De esta manera, nosotros a lo largo del tiempo vamos a ir monitoreando esa cama biológica y obviamente devolviéndole al agricultor o al contratista o al productor con el cual hagamos este sistema, cómo va a ir evolucionando esa cama, y bueno, de acuerdo a eso vamos a plantear el tiempo de utilidad o de vida, ¿no? de ese sustrato. Bien, sustrato que va a permitir de cara al futuro, digo, hacer un manejo de recuperación precisamente de un agua que sabemos, a partir de ser un elemento residual y altamente contaminante,
tener una mirada mucho más ambiental, si cabe el término. Sí, principalmente el problema que tenemos es, sabemos que hoy, digamos, el objetivo de esto es establecer un lugar definido en donde a través de un circuito cerrado nosotros hagamos el enjuague del equipo y quede totalmente confinado en un sitio, y esa agua se le dé un tratamiento a través de este concepto de Fitovac, y no tengamos obviamente liberación de esta agua contaminada principalmente al suelo. Sabemos que a veces puede quedar, esto a veces el productor lo realiza cerca del molino o en lugares determinados del campo, en donde, bueno, simplemente se enjuaga el equipo y el agua cae al suelo. En la presentación que ustedes realizaron días atrás, se pudo observar una manera muy interesante respecto a cómo esta instalación del equipo de Fitovac había respondido a los intereses de productores que tienen una organización realmente muy interesante en su campo para la producción de alimentos, que incluía colmenas, que incluía varios tipos diversificados de producción que para nada sufrían lo que puede llegar a ser la alteración, todos sabemos, de este tipo de productos fitosanitarios, ¿no? Sí, bueno, lo que presentamos el otro día es lo que Bayer denomina el programa Forward Farming, en donde a nivel global ya hace tiempo que tratamos de transmitir el concepto de sustentabilidad con tangibilidad. O sea, durante mucho tiempo la palabra sustentabilidad quedaba un poco colgada en los slides o en las charlas, y por ahí muy sesgada a ciertas ganas o compromisos que tenía el agricultor o la sociedad con hacer este tipo de cuestiones. Desde hace un tiempo tratamos de, a través de este programa, contarle a nuestros clientes y a la sociedad en general que existe una forma sostenible de hacer, la producción agropecuaria principalmente, y contarle a través de gente que la hace y que la lleva a cabo. En ese caso, la unidad que hay en Argentina está ubicada en Pergamino, y son es una familia de contratistas de hace ya bastante tiempo, en la cual desde su lugar de trabajo, que son las 130 hectáreas familiares que siempre tuvieron, en conjunto con ellos contamos cómo de forma tangible se pueden producir a través de las buenas prácticas, ya sea cumpliendo las buenas prácticas, todo lo que son conceptos de buenas prácticas agrícolas, la producción certificada, tanto de siembra, cosecha como pulverización. Es decir, no quedarnos solamente en una charla en donde le decimos a alguien que hay que ponerse, ¿no?, los equipos de protección personal, sino mostrarle a través de ellos un ejemplo en donde todo el proceso de productivo se puede hacer dentro del concepto de buenas prácticas agrícolas, y que por supuesto es negocio y es rentable, ¿no? Porque muchas veces el cuestionamiento o la gran incógnita es decir, bueno, yo hago una inversión para estar dentro de determinados parámetros de certificación, y cuál es mi retorno. Y bueno, el retorno económico es muy importante, y es, digamos, el que de alguna manera sesga al productor o en este caso al contratista, en cuestiones de ingresar a ciertos mercados de exportación, en donde obviamente piden este tipo de certificaciones y de trabajo bajo estas ciertas normas. Que también lo que estamos viendo es que también hace 5 o 10 años atrás quizá esos conceptos eran por ahí llevados a nichos de mercado, de decir, bueno, hago una cierta, por ejemplo, producción de garbanzo o de manzanilla orgánica, y sin embargo con el paso del tiempo estamos viendo que por una presión social del mismo consumidor, el consumidor está muy interesado en saber principalmente toda la trazabilidad que hay detrás de la producción de un alimento. Bien, entonces, esto tiene, por cierto, una vuelta de rentabilidad muy interesante para el productor. Para conocer todos estos detalles, más allá de lo que me estás contando en esta
en esta nota, Lisandro. ¿Cómo puede un agricultor que esté pensando en dar esta vuelta de aplicación de buenas prácticas agropecuarias para mejorar su condición, para mejorar su performance, pero también para mejorar esta calificación productiva para ganar nuevos mercados, de qué manera contactarse para conocer más detalles respecto a lo que significa Fitovac? Bueno, nosotros estamos dentro del programa Fitovac. Nosotros nos reunimos con el productor. Lo que comenzamos es hacer un análisis de cómo es la producción de agua residual que hace en base a sus diferentes implementos o maquinarias que tiene, cómo es la logística con los contratistas y cómo es el tamaño de su explotación. También necesitamos los datos climáticos, principalmente de temperaturas, evapotranspiración, donde está instalado el lugar. Lo podemos sacar de las estaciones de INTA más cercanas, si es que no tiene una estación meteorológica, y un análisis de suelo. Con esos tres componentes, nosotros calculamos cómo sería el proyecto. Principalmente calculamos cuál va a ser el tamaño de cama biológica que necesita para poder darle tratamiento a esa agua que genera. Y después la idea es hacerlo en conjunto, en donde Bayer participaría en un cierto porcentaje de ese proyecto, con una contraprestación del productor asociada a la compra de determinados productos de la paleta. Ese Bien. sería un poco el concepto. El concepto del negocio. Para conocer más detalles, imaginamos que a través de las plataformas de Bayer o representantes de Bayer, el productor puede conocer, por supuesto, más detalles respecto a esto. Sí, Julio, en la página está la propuesta o siempre a lo que son nuestros distribuidores Selecta o Innova, o al contacto de Bayer local, lo va a llevar hacia el equipo nuestro y vamos a empezar con las reuniones. Lisandro Martino, te agradecemos por este contacto, por clarificarnos lo que es un proyecto realmente muy interesante vinculado al tema de las buenas prácticas agropecuarias a las que para una producción más sustentable todos los productores se tienen que sumar. Muchísimas gracias. Bueno, Julio, muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo para todos.